noches, bienvenidos al Coffee Time, este espacio para echarnos un cafecito virtual. Hola Nati, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, mi Fer, buenas noches. Feliz noche para todos. Estamos muy contentas de estar aquí de la plática del día de hoy. Estas charlas que nosotros hacemos son luminosas, son inspiradoras, tienen mucha espiritualidad y mucha visión de luz para precisamente estos retos que a veces tenemos que afrontar día con día. De hecho, la plática del día de hoy es muy linda. Cuando estábamos precisamente antes de entrar a lo que es este programa, hablábamos de cómo nosotros aceptamos precisamente lo inevitable, ¿no? Qué tan difícil es aceptar la transición de un ser que amamos, aceptar una catástrofe, aceptar una guerra, todo este tipo de cosas que ocurren en la actualidad, nos ocurren a veces en el día a día a las personas comunes que estamos en esta tercera dimensión y que, pues sí, nos mueven el terreno, nos mueven el piso, nos hacen preguntarnos cosas que jamás nos habían pasado por la mente, pero que realmente son experiencias que nos enseñan y que nos ayudan a crecer. ¿No es así, Nati? Sí, mi Fer, me encanta el título que pusimos porque es que tanto aceptamos lo inevitable y es que es lo inevitable. Tal vez eso inevitable es lo que evitamos a toda costa por ese miedo a que las cosas no salgan como esperamos o como creemos que deberían ser. Es un deber ser que está absolutamente tal vez tergiversado, tal vez del fluir natural de la vida, que es el cambio permanente. Por eso, cuando tú le agregas a la lista lo que estás mencionando de lo inevitable, ahí mencionamos la muerte, las enfermedades, las guerras, eh, Los a veces una temblores, quiebra, sí, de la tierra. eh, la naturaleza como se manifiesta. Es inevitable para la mente del ser humano. Eh, Todo lo que estamos necesitando que al contrario sea evitable, no lo logramos. Y tal vez yo diría que la misma pandemia que vivimos fue inevitable. Ujú. Hay gente que en esa resistencia a creer que estaba pasando necesitaba buscar culpables para decir, es que lo hubiéramos podido evitar, porque eso fue culpa de un laboratorio, eso fue culpa de este país, eso fue culpa y al contrario, cuando nos resistimos a la realidad que estamos viviendo, entonces sufrimos y ahí es donde viene el sufrimiento. Es que siento que tiene mucho que ver lo ilusorio que es el control. Una de las cosas que uno entiende cuando vive estas experiencias inevitables, eh, entiendes que realmente lo único que está en tu control es cómo piensas. Muchas veces ni siquiera tu cuerpo está en control tuyo, por situaciones, en mi caso, como el accidente, por enfermedades, ¿no? Entonces, el control es algo ilusorio, realmente queremos tener delimitado todo, queremos decir, okey, me caso y voy a estar toda la vida con esta persona, pero igual y eso no sucede. Y es una situación que rompimientos inevitables, ¿por qué? Porque cada una de las personas evoluciona de diferente manera y eso es lo que hace que nos sigan el mismo camino, ¿no? Por ejemplo. Entonces, yo hablo mucho con el tema ahorita que mencionabas del COVID, en las sesiones que tengo de canalización cuando canalizo con personas que trascendieron. Hay mucho esa sensación de que no era su momento, porque sucedió, eh, eh, eso no debió de haber pasado, pero una de las cosas que yo les externo en mi experiencia personal es que todo en realidad corresponde a la experiencia individual de las personas. O sea, nadie que no se tenga que ir no se va. Cuando llega el momento de trascender, ya sea por una enfermedad, ya sea por un accidente, ya sea por una situación imprevista, cualquiera que ésta sea, es que era el momento de la persona. Y cuesta mucho trabajo comprender que cada uno de nosotros tenemos una misión específica, independiente a la familia, independiente a la pareja, independiente a los amigos. O sea, cuando llega nuestro tiempo, pues llega, ¿no? Y eso es una situación inevitable para las demás personas, pero que es la experiencia que nosotros como seres de luz venimos a experimentar, ¿no? Yo diría que es evitable el sufrimiento, pero la experiencia pasa como corresponde.
Y ahí es Ujú, donde nos damos cuenta que no somos piezas individuales, o sea, es al contrario, somos un colectivo, que el alma tiene un proceso y tiene un propósito, y por eso yo siempre, como tú sabes, yo siempre le agrego esta pregunta, es ¿para qué está pasando esto? ¿Para qué debía suceder esta guerra? ¿Para qué debía suceder esta muerte? ¿Para qué debía surgir esta enfermedad? O sea, todo tiene un propósito mayor que a ujú, veces desde nuestra mente súper limitada no lo entendemos, porque racionalmente no todo se le da una explicación, sino todo tiene un propósito mayor que es lo que permite también generar aprendizajes unos con otros. Entonces, ujú. ¿para qué debía suceder la pandemia? Yo creo que cuando uno mira en positivo el para qué, entiende que esto tenía un aprendizaje muchísimo más profundo Ah, claro. de la enfermedad misma, que es, Y para mí como ese es el propósito del alma y del ser humano, no es necesariamente lo que nos está pasando, sino el, la sabiduría, la experiencia que estamos reuniendo, que es lo que hace que el alma siga evolucionando siempre como en un proceso de aprendizaje en el amor propio, porque ahí es donde involucramos necesariamente que el amor está involucrado en todos los aprendizajes, en todos los procesos de, que estamos hablando inevitables. sí, una de las cosas que, yo, siempre digo, bueno, hay una afirmación que decimos en las meditaciones, y yo, de hecho, las aconsejo que se diga varias veces al día, en la semana, es: "Yo soy la resurrección y la vida de mi amor propio", y no un amor propio visto como el ser humano de: "Tú puedes, levántate, quiérete", no. Es un amor propio porque te amas totalmente. Mm. Amas todo lo que eres, amas todo lo que experimentas y lo que es en ti. Por lo tanto, eres perfección en lo que estás viviendo, experimentando y en todo lo que tú emanas como ser, ¿no? Para mí es muy, muy claro ahora, no lo puedo decir antes, pero ahora sí, después de regresar del coma y de ese momento cuando, pues yo sí me quería quedar en la luz, en esa parte que yo todavía no encuentro palabras para describir. Eh, y tengo el regresón, ¿no? O sea, yo, Fernanda consciente humana, siente la paz, siente la luz y dice: "No, yo ya no me quiero ir de aquí", pero me regresan o me regresa mi yo superior para seguir con esta misión que quizás es la que estoy tomando ahorita. Y es lo que a mí me hizo entender que nada es casualidad, todo tiene una razón de ser, Claro. que va mucho más allá de nuestro entendimiento. O sea, las experiencias que hayan vivido estas personas que trascendieron, ya sea por el COVID, por cáncer, por cualquier situación, un accidente, es porque su alma y su experiencia marcó que era el momento justo para vivir eso, ¿no? Y diría que cuando aceptamos lo inevitable, estamos permitiendo que fluya los milagros. Yo me acuerdo que en un momento de mi vida que tuve una situación muy difícil también, eh, me llegó una frase, una amiga me repitió una frase que me pareció súper bonita, es reemplaza resentimientos por milagros, porque el resentimiento puede venir porque estoy rechazando lo que está pasando, porque me da molestia, dolor, rabia, angustia, preocupación, el desafío que estoy viviendo, que es que pensamos esto lo pude haber evitado. Y si te das cuenta, cuando suceden estas cosas, esos inevitables, la primera reacción es que yo lo hubiera podido evitar. Es que si yo hubiera llegado antes, si yo lo hubiera dicho antes, si yo lo hubiera controlado antes, aún después de lo inevitable, tratamos de seguir controlando. Y ese Sí, control lo que genera es mayor rabia, mayor y dolor. molestia. Y cuando me repitieron esta frase me pareció súper linda porque realmente dije, wow, hay un milagro detrás de esto. No lo Ujú, alcanzo a ver porque estoy totalmente nublado por la emoción y por la frustración de que pasó fuera de mi control. Pero hay un milagro detrás de esto. Y los milagros es lo que nos conectan con el universo, que yo lo llamo Dios, los ángeles, el universo, lo que ujú. cada uno le conecte, pero cuando nos conectamos en que todo tiene un propósito y que hay un para qué, que viene un milagro después, es soltar el control y decir como que, ok, suelto, acepto lo inevitable, que no está, que ya no puedo controlar desde mi mente, que esto tiene un propósito mayor, que en el momento puede que yo no lo entienda, pero cuando suelto el control y me rindo, esa sensación de me rindo y me dejo llevar un poco por Por la las aceptación. manifestaciones,
por la Ujú. aceptación y las manifestaciones de la vida, ahí es donde surge el milagro en amor. Y ahí es donde Aquí, empieza la ujú, magia. aquí se me hace inspirador el pensar en que el dejarse llevar, el fluir con la vida es un milagro que está al alcance de nosotros, porque es una elección. Sí, Cuando nosotros tenemos la oportunidad de dejar los hubieras atrás y aceptar que no lo hubieras podido hacer mejor de como lo hiciste. No pudiste haber actuado diferente de como lo hiciste. ¿Por qué? Porque fue perfecto como sucedió para la experiencia de cada persona. Y hay que entender y hay que abrazar con compasión las experiencias de las demás personas, porque el trascender, el irse a otro plano, en el caso de ellos, es un proceso de iluminación, de ascensión. Al final del día, están dejando el cuerpo, la materia, para experimentar la luz ilimitada, como yo le digo, del cosmos y del universo, ¿no? Esa divinidad que la experimentamos en esta tierra al estar en conciencia, alineados, fluyendo con la vida, que es lo que se llama el estado de gracia y es lo que permite los milagros, es ese fluir y esa conciencia de compenetrarse con la vida y decir, bueno, ahorita sucedió de esta manera, me cerraron este camino, pues me meto por el otro. Que no puedo llegar a la junta, pues por algo no tenías que llegar. sí, Y yo no creo entrar que en el pánico de, ay, no, y me van a correr. Ay, no, o sea, eso es lo inevitable. No puedes evitar que de pronto se atraviese un tráiler y pare todo el periférico, o sea, toda la avenida. ¿Por qué? Porque esa situación está pasando por una razón que igual y tú desconoces. Entonces, si tú fluyes con la situación y dices, bueno, ¿qué puedo hacer? ¿Puedo saltarme el tráiler? No, ¿verdad? ¿Tengo alas en el coche? ¿Ya pueden volar los coches? Pues no, ¿verdad? Entonces, son pequeñas cosas que tenemos que entender como enseñanzas y procesos de adaptación y de fluir, porque controlar duele mucho. Estar sí. controlando duele mucho. ¿No? Y el control, al final del día te das cuenta que como no puedes controlar, porque no todo va a salir como tú esperas, entonces te frustras. Y la Ujú. frustración entonces genera tristeza, genera depresión, y entonces reprimes. Y ahí es donde entonces le damos una interpretación súper negativa a la vida, cuando debería darse al contrario. Y por eso yo creo que también la vida es una interpretación, y si yo puedo reinterpretar eso inevitable como una oportunidad para despertar el amor, para despertar la conciencia, para despertar la luz, para despertar las oportunidades de aprendizaje. Entonces tal vez nos podemos salir como desde la interpretación del drama y podemos interpretar diferente y decir, ok, de pronto la muerte es una oportunidad. De pronto la enfermedad, hay un libro que de hecho que se llama La enfermedad como camino. Entonces de Ujú. pronto la enfermedad es un camino de sanación o de perdón o de transformación. Entonces ahí es donde podemos, el ser humano empieza a sacar lo positivo de cada situación y empieza a vivir de una manera diferente, que es lo que lo hace mágico. Y por eso nuevamente cuando pasan cosas inevitables, es tal vez invitarnos a que reinterpretemos distinto, podamos preguntar el para qué tenía que pasar distinto y poder conectarnos con esa emoción de amor, que es lo que nos mueve y lo que decimos como que, wow, esto puede ser una oportunidad de amar diferente, esto puede ser una forma de entregar o de amarme a mí misma diferente o de perdonar diferente. Entonces ahí es donde se vuelve mágica una oportunidad de vivir cada situación, cada pequeña situación en el día, pequeña o grande, como una oportunidad realmente de aceptar lo inevitable como una oportunidad de amor. Y es que todo lo que nosotros manifestamos en experiencia a nivel exterior o físico corresponde a una forma de pensar, a una forma de sentir, de actuar y de observar la realidad de donde estamos. Cuando una enfermedad se manifiesta es porque precisamente todas esas emociones, esos procesos mentales no se depuraron, no hubo esa asimilación de la experiencia, ese soltar del control, y es cuando el cuerpo te dice, hey, aquí estoy, y es que cuando te dice aquí estoy, es aquí estás tú, ¿por qué no te ves? ¿Por qué no te aprecias? ¿Por qué no te valoras? ¿Por qué no te abrazas? ¿No? ¿Por qué eres tan rígido?
¿Por qué no estás fluyendo con la vida? Sé, y yo entiendo perfecto, porque evidentemente todos hemos vivido duelos, que es muy difícil soltar el dolor. Porque en realidad a la persona la sueltas en cuanto se va, es que ya no la tienes. Claro. Pero lo que no soltamos es el dolor. Esa situación de sufrimiento que nos recuerda día con día qué estaba, qué hacía, como, y no hay ese proceso de encontrar el camino del amor. Yo lo que le digo a todas las personas en las sesiones de canalización que yo hago es que lo que a mí me permite comunicarme con sus seres queridos y seres que han trascendido es el amor, porque el amor es lo que nos une en todas las dimensiones. Entonces ese amor permite que su canal esté abierto y el que estén ellos en calma y en una aceptación y fluyendo con la situación permite que ellos puedan comunicarse libremente, por ejemplo. Entonces, a mí se me hace un ejemplo bonito platicarlo aquí, porque cuando uno fluye y se da la oportunidad de sentir, sí, sientes el dolor, pero no te estancas en él, no te apegas a él, no te, no te dejas envolver por lo inevitable en una forma negativa, sino dices, lo abrazo porque pues no pude hacer nada, acepto que no pude hacer nada y es momento de fluir con la situación y también con mi existencia, ¿no? Y es la culpa, fíjate lo que estás diciendo, es si no es momento de hacer nada, entonces me genera culpa de porque yo he debido hacer algo. Ujú, Y ahí nos metemos en la ecuación cuando nosotros no tenemos nada que ver en el plan del alma, nada. ujú. El plan del alma viene ya con un propósito mayor y por más de que hagamos o dejemos de hacer, el alma decide en su momento. Y cuando tratamos de cambiar, por eso controlamos, porque tratamos de cambiar el rumbo de lo que creímos que debería haber hecho o debía haber pasado, ahí Dicho, es donde hecho. Ujú. ahí nos enredamos y yo creo que es educación. Nos han educado a controlar, nos han educado a pensar de esa forma, a tener tanto tabú a la muerte y yo creo que es un tema muy poco hablado, en que ya solamente lo hacemos cuando tenemos la experiencia, pero no hay una educación previa para decir, ok, ¿qué pasaría si pienso distinto en el momento que me llegue a suceder? ¿Qué pasaría si yo al contrario empiezo, yo pongo el ejemplo, es que si yo me conecto con Dios, yo no necesito a tener a Dios físicamente para creer que está presente. Porque Eh, lo siento. yo lo siento en el corazón y siento su energía y siento sus milagros, los siento, pero no Ujú, los necesariamente no los tengo que tocar para saber que el milagro está. Es un poco ujú. esa transformación cuando un ser se va, es hacer ese switch, decir, ok, si ya no lo tengo físicamente, puedo entender que ya no está, no me frustro con la realidad, sino asumo ese momento para empezar un proceso de transformación en la relación y permitir que esa almita me siga acompañando y esa persona saber que está, pero en otra condición, en otro plano, pero sigue presente. No hay un desprendimiento, hay una continuación que Continuidad. sigue. Y eso lo da justamente cuando termino como cultivando esa relación en el amor, pero en otra condición distinta. Eh, sí, yo tengo una paciente que hemos hecho el ejercicio súper bonito. Ella se le murió un tío que quería mucho. Eh, y al principio fue la rabia, la frustración, el miedo de perderlo, como esa sensación de no lo tengo físicamente. Pero empezó a sentirlo y a escucharlo cuando de pronto siento que mi tío está acá. Empezó a cambiar esa sensación de ya no tenerlo a sentirlo. Siento que me está acompañando, siento su luz, uy, siento esta coincidencia o siento su aroma, porque ellos se empiezan a manifestar. Y tú no sabes la cantidad de milagros que ella está recibiendo porque dice, yo siento que este milagro que me está pasando, mi tío está ahí metido y me está acompañando. Y ella Ujú. también decidió que se iba a permitir la oportunidad de sentir la presencia de su tío en otro plano y de recibir de sus milagros. Y decidió que también todo lo que está viviendo lo hace con un propósito mayor para también involucrar a su tío en esas experiencias y lo sanó.
sanó esa sensación de tristeza y la reemplazó por amor y la reemplazó por Ujú. milagro. Es que Entonces, es maravilloso. el amor también es inevitable, chicos. También nos libera, ¿no? Lo Sí, hablábamos Nati y yo, la vida también es inevitable. Las cosas buenas son inevitables. Lo que pasa es que no nos enseñan a prestarles atención. ¿Por qué? Porque es muy fácil acostumbrarse a lo bueno. Y eso todo el mundo lo sabe. Es difícil acostumbrarse a la incomodidad, a lo malo, y es lo que te llama la atención y hace que digas, a ver, ¿qué está pasando aquí? Pero la realidad es que lo inevitable en la vida es inevitable, la creación, el universo, todo lo que ocurre. Entonces, vamos a suponer que cambiando un poco, ¿no? A lo que es un empleo, porque también tenemos duelos por los empleos que perdemos después de muchos años de estar ahí. Y es claro. un duelo de, híjole, hubiera hecho esto, híjole, ¿por qué no hubiera hecho lo otro? Y viene el despido, y viene el recorte de personal, y llevamos tanto tiempo en esa forma de vida que asimilar el cambio es completamente difícil, ¿no? Y llega un momento en que nos perdemos y decimos, bueno, ¿y si quiero seguir haciendo lo mismo? Digo, ya que no estoy ahí, ¿qué otra cosa puedo hacer? ¿No? Entonces, cuando nosotros fluimos con la oportunidad de hacer nuevos destinos, nuevos caminos, encontrar nuevas formas de vivir, vivimos cada vez de una forma más ilimitada, ¿no, Nati? Sí, y es como, como la invitación a, así como lo mencionaba súper bonito, de que lo inevitable es el amor también. Y desde el amor se desprenden miles de oportunidades de, de autoobservarnos, de conocernos, de validarnos, de creernos, porque es a partir de ahí, en lo que nosotros construyamos con nosotros mismos, lo que permite que se hagan y se abren milagros y se abran oportunidades. Y por eso lo Ujú. inevitable está en nosotros mismos. O sea, no, realmente no tenemos que hacer mucho más, sino lo inevitable es disfrutar la vida que ya tenemos, el amor que ya está en nosotros, reconocerlo para nosotros, empezar a vivirlo en nosotros para que ahí se extienda al entorno donde estamos. Entonces, así como pensamos que lo inevitable es controlable en negativo afuera, lo inevitable es en positivo en nosotros a través del amor. Y yo creo que esa Ujú. vuelta y ese giro que le damos, marca totalmente la diferencia y es donde tiene sentido el título de hoy. ¿Qué tanto aceptamos lo inevitable? Sí, lo inevitable. ¿Por qué? Porque también cuando tú estás feliz, cuando tú estás irradiando paz, luz, es inevitable que atraigas el mismo tipo de Sí, personas, sí, porque corresponde la vibración. sí, hay Si tú estás correspondencia. exactamente. Entonces, el saber que lo inevitable, y por eso entramos con la parte de los retos, pero también están los beneficios de lo inevitable, ¿no? Por ejemplo, el ser joven. Yo tuve un jefe que padeció de cáncer, de hecho murió de cáncer de colon. Y cuando él sale del hospital y yo platico con él, porque llegó a ser un gran amigo mío, él me dijo, es que uno no valora el cuerpo en su juventud y es perfecto como está. Y siempre se anda criticando que si la arruguita, que si la manchita, la estría, la lonjita, pero el cuerpo es hermoso simplemente por ser joven. Entonces, si nosotros vemos esa situación y vemos que que el cuerpo es inevitablemente hermoso, si le quitamos esas caretas de crítica a todo Ujú. lo que observamos, nos damos cuenta que realmente la humanidad, los seres humanos, somos hermosos desde que nacemos. Hay amor en nosotros desde que nacemos y nos expandemos cada vez más si aceptamos esa verdad, porque es una verdad. Y la crítica y el menospreciar y el meter todos esos, para mí, etiquetas que se le ponen a las personas, es lo que limita toda la experiencia de la vida que vivimos experimentar. Y fíjate que todos los días tenemos una oportunidad de cambiar eso, de cambiar las etiquetas, de cambiar lo inevitable y también transformarlo como una oportunidad. O sea, todos los días podemos reiniciar desde nuestra intención. ¿Por qué? Porque todos los días estamos aprendiendo algo nuevo. Y cuando llega algo incómodo, yo digo que yo soy una inconforme con la conformidad porque a veces hacemos mucho esfuerzo por aceptar o por acostumbrarnos a ese malestar. ¿Y qué pasaría si simplemente
soltamos ese malestar a la frustración que nos genera no controlar, y si al contrario más bien decimos, ok, si hoy arranca la vida, porque literal todos los días morimos y nacemos otra vez con el Así es. amanecer. Ujú. Si empezamos una vida en el amanecer, ¿qué puedo hacer hoy? Mañana no sé, hoy. Hoy qué puedo hacer? Hoy puedo decidir cómo quiero sentirme, puedo decidir qué quiero hacer, hoy puedo decir de qué manera vivo lo que decidí hacer, porque a veces la gente dice es como que es que me toca trabajar, no, pues no me, ¿qué pasa si no me toca? ¿Qué pasa si yo elijo querer ir a la oficina, querer ir a trabajar, y entonces la vida se vuelve una elección, y cuando yo elijo simplemente disfrutar la vida, pues entonces ya lo inevitable sabemos que es parte de la vida porque es un morir y nacer permanente, y empezamos simplemente a relajarnos y a soltar el control porque sabemos que la vida nos trae absolutamente todo. Y a veces esto es muy difícil de entender, a veces, o sea, toca vivirlo para entenderlo, pero es así. En los momentos en que yo más he tratado de controlar, menos me fluye. Cuando lo Sí, suelto, digo que me rindo y lo suelto, es al contrario cuando más se ordena todo y cuando más florece todo. Es increíble, pero funciona. Es maravilloso. y es que sabes que qué buena palabra elegimos para esta pregunta, lo de la inevitabilidad. Inevitable. Me Sí. hizo recordar a la gente Smith en Matrix, también otra Sí. vez. Pero el tema es que también, si tú actúas mal, y le estamos acoplando a varias realidades, ¿no? Si tú actúas mal y estás vibrando bajo y estás criticando y estás envidiando, es inevitable que también vas a atraer lo mismo. Es inevitable que vivas experiencias similares a esas, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque todo tiene un ritmo en el universo, en la vida y en nuestra existencia. Entonces, así como amarnos, querernos, amar a nuestra familia, amar a nuestra pareja es inevitable, que nos haga ser felices, que nos haga expandirnos y crecer, también irnos hacia el otro lado nos lleva a vivir condiciones adversas que es importante prestarles atención para que realmente nosotros empecemos a fluir con la vida de una forma positiva, sin arraigarnos a hábitos destructivos como el control, como la crítica, como la envidia, como el siempre estar pensando o esperando lo negativo, ¿no? Sí, yo les dejaría con una pregunta es, ¿de qué manera puedo agradecer eso inevitable que sucedió en mi vida? Muy buena, me gusta mucho. Y es para de veras que nos gusta ahorita estar haciendo estas preguntas porque la pregunta abre la puerta de todo. Abre la puerta de el más allá, todo lo que podemos llegar a expandirnos y a crecer, ¿no? Está padrísima esa pregunta. Yo lo que, yo lo que les dejaría como de reflexión para preguntar es, ¿qué pasa si me dejo fluir con lo inevitable? O sea, si en lugar de oponer resistencia a la experiencia, Resistencia. me dejo llevar por ella. A ver a dónde me lleva el hoyito del conejo. Porque muchas veces nos lleva a lugares que realmente son donde teníamos que estar y ni siquiera lo sabíamos. Y Sí. encontramos personas que nunca pensamos encontrar y encontramos el amor que correspondía a lo que nosotros estábamos buscando. Entonces, esas serían pues las dos preguntas que nosotros les dejamos el día de hoy. Ya está terminando el tiempo para esta maravillosa plática. Déjenos sus comentarios para poderlos ver y ver si nutrimos con esos comentarios la plática de la próxima semana. Nati, ha sido un placer otra vez estar contigo. La verdad es que es maravilloso, es así como que un banquete estar en estas pláticas. En verdad, muchas gracias. No, un placer, mi Fer, y realmente para mí es estos cafecitos que nos tomamos las dos porque nos encanta hablar y hablar de la vida. Y ahí es donde nos vamos nutriendo y vamos cuestionando también muchas cosas que tal vez nos pasa también que tradicionalmente pensamos de cierta forma que podríamos también reemplazarla. Entonces, pues nada, un placer este cafecito que nos tomamos hoy y nada, un abrazo a todos y nos vemos la semana entrante. Abrazo, chicos, nos vemos la semana que entra y disfruten mucho el próximo fin de semana, que siempre estamos a la mitad de semana, pero el próximo fin de semana también va a ser muy lindo. Nos vemos, un abrazo enorme y hasta el miércoles. Un abracito.